Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Así es, mis hermanos, seguimos con la enseñanza, deseando de que usted nos esté acompañando, que nos esté prestando su atención por lo que hemos estado presentando hoy en este día. Y eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos, que lo que aquí traigamos ante ustedes les sea de bendición, les sea de motivación, para que juntos nos alleguemos a la presencia de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 21, versículo 7, nos dice así: y será que cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? O sea, en otras versiones usa la palabra, ¿por qué lloras tú? Cuando te dijeren, ¿por qué lloras tú? ¿Qué es lo que podríamos nosotros pensar en decir, bueno, ¿por qué llorará Ezequiel? ¿Por qué se conmoverá Ezequiel? Porque Ezequiel estaba despierto. No solamente despierto a lo que venía, consciente de lo que venía, destrucción, pero estaba consciente de la situación presente del pueblo en lo espiritual. Bueno, podemos decirlo que en el tiempo de Israel, en el sentido no solamente espiritual, pero también adormecidos, no podían entender, no podían visualizar que venía destrucción, por dos cosas que tenemos que traerlas a referencia. ¿Por qué? Porque sabían que Jerusalén era la ciudad del gran rey. ¿Y cómo es que Ezequiel o Jeremías decían que iba a venir destrucción sobre Jerusalén si es la ciudad del gran rey? Imposible. ¿Cómo puede ser destruida la ciudad de la cual Dios proclama, Dios anuncia y declara que es su ciudad amada? Dice, en mis palmas te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, declara el Señor por el profeta Jeremías. Aún declara, el que toca Jerusalén es como si tocase la niña de mi ojo. Cosas maravillosas que Dios declara sobre Jerusalén. Entonces, era algo duro de que entrase el razonamiento de la gente y de los dirigentes turbados del pueblo de Israel, aún entre los religiosos, para poder entenderlo. Y lo otro está que el templo que fue diseñado por Dios mismo y construido por Salomón. David fue el que obtuvo o apartó riquezas, oro y aún los cantores para la construcción y la dedicación del templo. Y nos dice la Escritura que aún los sacerdotes no pudieron precedir más. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor los embargaba. Era algo maravilloso. Entonces era muy duro en ese sentido de que pudiesen ellos a comprender o aceptar de que el templo iba a ser destruido, de que el templo se iba a destruir, que Jerusalén iba a ser destruida. Y así también entonces Ezequiel estaba consciente de ello. Entonces al mensaje de Jeremías no se podía entender, no se podía comprender. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser destruida la ciudad del gran rey? ¿Cómo va a ser destruido el templo donde la gloria del Señor se manifestó? Donde la oración de
Salomón estaba ahí. Cuando Salomón expresaba y decía que aún los cielos de los cielos no pueden contenerte, mucho menos esta casa, dice el Señor Salomón, que yo he edificado. No podían contener la gloria de Dios. Y aún Salomón expresa aún diciendo y haciendo en su oración hacia Dios, de que donde quiera que el pueblo estuviese y que extendiese su mano, su mirada, su vista, y extendiese su mano hacia el templo, hacia Jerusalén, del lugar que estuviesen, iba a ser oída su oración. Entonces no podían asimilar en su mente de que podía ser destruida. Pero aquí miramos entonces que lo que para Dios es importante no es nada material, aunque Él mismo lo haya establecido, aunque Él mismo lo haya llevado a cabo, que valemos más nosotros como pueblo, como seres humanos, que cualquier otra edificación o edificio hecho por cosas materiales. Todo ello. Y Ezequiel miraba la dureza del pueblo y que ocasionó, se afligía, gimía, lloraba por lo de la dureza del corazón del pueblo y por mirar la destrucción que venía. Ahora miramos en este tiempo cómo hacen falta los Ezequieles, cómo hacen falta los hombres y mujeres a las cuales estén conscientes, de los cuales estén alerta, de que puedan también sentir el dolor, que puedan sentir la aflicción, que puedan ellos ser conmovidos en sus corazones, de mirar la dureza del corazón del pueblo que no reacciona, que el pueblo no despierta en medio de la aflicción en la cual estamos pasando, en el azote que hay sobre esta nación o sobre el mundo entero, pero especialmente en esta nación donde ahorita es la nación más afectada por esta pandemia. El pueblo no reacciona. El pueblo todavía, lamentablemente, están esperando su estímulo check. Unos que ya recibieron y otros aún que todavía están esperando recibir otro cheque por medio de la nueva administración. Más está el enfoque en las cosas materiales que en la situación que en realidad permanece, y no pueden percibir que el país está entrando a un declive que no puede regresarse. Es inevitable que haya, por cuestión de qué, de ya la deuda en la cual está sometida el país. El dólar, que ahorita es una moneda internacional, está perdiendo bastante su fuerza por medio de los bitcoins, pero aún también en una moneda que quiere establecer a China. Pero aún también Rusia declara de que ya está declarado que ya tiene más dólares, más dinero que Estados Unidos, pero él lo tiene en oro. Rusia, acumulaciones de toneladas de oro. Todo esto que continuamente se nos declara por los diferentes medios de prensa, pero el pueblo, la iglesia, no reacciona. ¿Cuántas ocasiones no hemos oído y comentado de que las cosas no son favorables? Pero sin embargo, vuelvo a mencionar, la iglesia no está respondiendo. La iglesia no está reaccionando. Y cuando digo iglesia, estamos hablando de todos aquellos en los cuales profesan cristiandad. No importa en la denominación en la cual permanezca. No importa en lo cual sea su creencia o la forma en la cual cree y interprete la Escritura. Si podemos tener muchas diferencias en las diferentes declaraciones e interpretaciones en la palabra de Dios, pero hay en algo que no debe de haber diferencia. No debe de haber diferencia. Y es en el amor hacia el Señor. Ahí no debe de haber diferente amor de uno del otro. El amor y la pasión a Dios.
Y también la compasión hacia el prójimo, la compasión hacia los que le rodean, y también el dolor de mirar la dureza del corazón que prevalece dentro de la mayoría del pueblo de Dios. Y Ezequiel, ¿qué es lo que miramos? Dice la Escritura, decía en otras palabras, en otras escrituras, en otras Biblias, en otras declara diciendo: ¿por qué lloras, Ezequiel? Pero aquí menciona la palabra de nuestro Dios diciendo algo que no es diferente, sino que aún es un poco más profundo. ¿Por qué gimes? Y el gemido está ocasionado por un dolor. Gime de dolor al mirar la dureza entre el pueblo de Dios. O sea que cómo faltan los Ezequieles en los cuales también sean conmovidos por la dureza que hay a nuestro alrededor. Donde no hay esa determinación de gemido, de clamor por la situación que prevalece a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a dirigir? ¿Cuáles son los cambios en los cuales debemos de estar haciendo? ¿Estaremos haciendo cambios en nuestras vidas o estaremos más bien enfocándonos en nuestras propias cosas materiales en las cuales no tienen sentido? Sino que debe de haber en nosotros, más que todos los cambios que podemos hacer en el sentido material, debemos de hacer un cambio en el sentido espiritual. ¿Cómo nos hemos relacionado con nuestro Dios? Hagamos un autoanálisis en mirar nuestra conciencia, en mirar nuestro corazón. ¿Sentimos compasión por el afligido? ¿Sentimos dolor por aquel que ha perdido a su ser querido en este tiempo que ya van más de los 2 millones de seres humanos en los cuales han perdido la vida por causa de esta pandemia? Donde en hogares han sido los padres y han quedado hijos con el dolor y la aflicción de mirar que en unos cuantos días se quedaron sin papá y sin mamá. Y no es solamente una familia, sino que ya son varias las familias de las cuales yo tengo ya conocimiento. Y no solamente son de los que son lejos, no, sino aún cerquitas, aún compañeros de trabajo y aún dentro del círculo de la familia. También, óyeme, esas cosas que estamos mirando, si no somos movidos a misericordia, si no somos movidos a compasión, ¿qué es lo que nos va a mover? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los misericordiosos? ¿Dónde están los compasivos? ¿Dónde están los hombres en los cuales van a levantarse y van a clamar a Dios? Como la Escritura nos dice, clama con voz en cuello y no te detengas. Y declara a mi pueblo, dice el Señor, su rebelión. ¿Quiénes son los que se van a levantar y decir al pueblo que es necesario que despertemos? Porque no nomás es cuestión de que perdamos las cosas materiales, pero aún que perdamos nuestra salvación. Pero no solamente está eso, mis hermanos, en las cosas que estamos mirando. Lamentable y dolorosamente estamos siendo atascados, la iglesia, entre comillas. Y me consta porque no ha sido 1, ni 2, ni 3 los que se han comunicado conmigo en estos tiempos. Han sido varios que están atascados de pornografía, que se han encerrado en sus casas y por causa de la ociosidad de no tener que hacer nada, se la pasan en el aparato viendo cosas inadecuadas y sus corazones y sus mentes están llenos solamente de bajezas, de los llamados cristianos. Y no solamente en el transcurso del tiempo damos cuenta del pueblo, de los hermanos o hermanas, mujeres también presas en la pornografía, pero aún también de pastores. Óyame, vivimos en una ruina espiritual de un fingimiento y una hipocresía infernal. Pero los Ezequieles, ¿dónde están los hombres que gimen? Si tú eres uno de ellos, no pares de gemir a Dios.
No pares de clamarle a Dios. Que Dios te guarde con un corazón quebrantado, con un corazón que pueda sentir el dolor por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y especialmente dentro de lo que es la iglesia. Que la iglesia, no la genuina, la verdadera, pero dentro de en la verdadera, la genuina, estamos saturados de un segmento de falsedad, de espíritus de mentira que se han introducido dentro de la iglesia. Actitudes y comportamientos entre la juventud de agresivos, violentos, irrespetuosos a los padres. Todo esto lo miramos entre los que profesan cristiandad. La drogadicción y el alcoholismo de los hijos de los hermanos que profesamos cristiandad. Aún también sus hijos llenos de vicios. Pero no gimen, no claman, no buscan con temor y temblor la bendición de Dios, el auxilio de Dios, la misericordia de Dios. Todavía que hay tiempo, podemos clamar, podemos pedir la ayuda y la fortaleza de Dios a través de la oración de intercesión por un Ezequiel, por un hombre y una mujer de Dios. Pero ¿dónde está tu postura? Reacciona. Busquemos la guianza y la dirección del Altísimo antes de que venga cada día más la presión a los que profesamos cristiandad. Hemos sido privados todavía de reunirnos en nuestras congregaciones. Algunos se congregan todavía basado por la presión. Unos por la presión de que necesitan pagar los edificios donde están rentando o están haciendo sus pagos. Otros el mirar la decaída espiritual dentro de las familias y los líderes optan por congregarlos. Otros por cuestión de que dependían económicamente del apoyo de los miembros de sus congregaciones. Y al no congregarse, optan por no apoyar. ¿Y qué es lo que hacen? Mejor buscan la forma de volver a congregar al pueblo. Otros por buena voluntad. Otros por ignorancia. ¿Cuántas cosas podemos nosotros mirar? Pero sin embargo el gobierno ha estado presionando cada día más para que no haya ese tipo de reuniones. Aún en estos días podemos mirar con lo que es el condado de Monterrey, especialmente la ciudad de Salinas, donde ya se ha prolongado de que se multará y aún se pondrá en prisión y se le darán cargos criminales a aquellos en los cuales tengan asambleas o tengan reuniones de grupos grandes, ya sea en sus casas o donde quiera que esto fuese. Y todo esto está aislando a la iglesia, y yo no lo miro como algo de mi parte, como algo negativo, sino como una bendición de Dios, donde ahora podemos nosotros congregar la familia, juntar la familia, leer la palabra con la familia, y que Dios nos ayude para orar con la familia, tener más comunión y reunión dentro del círculo familiar. Pero esto no comienza solamente de un día para otro, se tiene que ejercitar si nunca lo había hecho en el transcurso del tiempo. Y todo esto miramos como iglesia, bendición de Dios, porque todo esto nos está anunciando que la venida del Señor Jesús ya está cerca. Pero viene dolor, viene aflicción todavía aún más. ¿Y quiénes van a poder estar fuertes y sólidos para el tiempo de la visitación de nuestro Señor Jesucristo en gloria? Todo lo que podemos decir es: Señor, ayúdanos. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón en ti. Ayúdanos, mi Dios, para que podamos nosotros despertar y considerar que la situación que prevalece es causa de que nos mantengamos gimiendo. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879.
De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.